Yo sé lo que piensa la gente cuando me ve. Me lo dicen sus miradas, incluso lo he escuchado en sus susurros, a veces a mis espaldas y otras, con descaro hiriente, justo delante de mí. Me llaman vieja pobre. No es un insulto casual, es un dictamen sobre mi existencia, un veredicto que se basa en la gabardina gastada que he llevado durante casi 20 inviernos y en el humilde bus que tomo para ir a ver a mi único hijo. Parezco una reliquia olvidada, un trozo de pasado que la modernidad decidió dejar atrás. Y, sinceramente, es la fachada perfecta. Es el disfraz más caro y cuidadosamente mantenido que podría poseer una persona, porque detrás de esa apariencia desaliñada, detrás de mis manos arrugadas, que parecen no haber tocado otra cosa que la tierra y el jabón de fregar, se esconde una verdad tan colosal y tan bien guardada que, cuando finalmente emerja, sacudirá los cimientos de la pequeña y superficial vida que mi nuera ha construido sobre el desprecio. Mi hijo, Daniel, es un buen hombre. Lo crié solo, trabajando doble turno en una lavandería que olía perpetuamente a lejía y vapor. Le di lo que nunca tuve: educación, estabilidad y un amor incondicional que, a veces, me temo que lo hizo demasiado blando para este mundo. Y es esa blandura, esa nobleza casi ingenua, la que lo convirtió en la presa perfecta para Elena. Elena, mi nuera. Incluso su nombre tiene una sonoridad de acero frío, pulido y distante. Cuando Daniel la trajo a casa por primera vez, yo no vi a la mujer enamorada. Vi a la cazadora evaluando el valor de su trofeo. Ella nunca me vio a mí como una madre, una persona, o la arquitecta silenciosa de la vida de su esposo. Me vio como un estorbo, un lastre financiero imaginario, la única mancha que empañaba su visión de una vida perfectamente aspiracional, llena de cenas caras, viajes exóticos y ropa de marca. El desprecio de Elena no fue gradual, fue instantáneo y brutal. La primera vez que visité su casa, que por cierto Daniel había comprado casi íntegramente gracias a una inversión que yo gestioné años atrás, algo que ella, por supuesto, jamás supo, me ofreció una taza de café en una vajilla que era claramente de segunda, mientras que ella y Daniel bebían de unas tazas de porcelana fina que parecían costarle el sueldo de una semana. No lo hizo por descuido, lo hizo para marcar territorio, para dibujarme una línea invisible que me recordaba mi supuesta posición inferior. Su comportamiento se convirtió en una danza macabra de humillaciones sutiles, comentarios sobre el olor de mi ropa. «Mamá, ¿no quieres probar esta lavandería ecológica? Es que el olor a detergente barato es tan fuerte». Risas forzadas cuando mencionaba mis viejas recetas. «Ay, suegra, qué anticuado. Ahora todo es gourmet». Y la constante insistencia en pagarme las pocas veces que aceptaba comer con ellos, como si yo fuera una indigente y no la madre de su esposo. Cada billete que me entregaba, con ese gesto exagerado de beneficencia, era una puñalada envuelta en papel moneda. Pero la tensión escaló hasta el punto de ebullición cuando Daniel enfermó. Fue una enfermedad repentina y seria que requirió una hospitalización costosa. Daniel no había sido tan previsor como yo en términos de seguros. Yo, por mi parte, tenía acceso a los mejores especialistas del mundo, pero Daniel no lo sabía, y Elena, por supuesto, no podía permitírselo sin arruinar su estilo de vida. Ahí fue donde mi paciencia, esa virtud que había cultivado durante años para mantener mi secreto seguro, comenzó a agrietarse. Un día, en la sala de espera del hospital, Daniel estaba débil y somnoliento. Elena, creyendo que no la escucharíamos con claridad, empezó a despotricar por teléfono con una amiga sobre las facturas. «Estoy harta», masculló con una voz cargada de ira venenosa. «Tengo que lidiar con estos gastos médicos por el tonto de Daniel y además tengo que mantener a la vieja. ¿Por qué no puede irse a vivir a una residencia? Ella es la culpable de que no tengamos ahorros de verdad. Ella se gastó todo en su vida de vagabunda, y ahora somos nosotros los que tenemos que pagar las consecuencias de tener una vieja pobre». El adjetivo resonó en el silencio cargado de ansiedad de la sala. Mi corazón no se aceleró, se congeló. Daniel apenas abrió los ojos, pero yo lo vi. La vergüenza en su rostro era más dolorosa para mí que el insulto. Fue en ese instante, en ese frío y estéril pasillo de hospital, cuando supe que la obra de teatro,
había terminado. Mi vida de fachada iba a ser demolida y yo iba a ser la demoledora. Mucha gente se preguntaría por qué, si realmente tengo recursos, he permitido este trato durante años. La respuesta es compleja, pero se resume en una sola palabra: prueba. Yo vengo de una generación donde el dinero, si no está asegurado y probado contra la voracidad de los parientes, puede desaparecer con la misma facilidad con la que un cigarrillo se consume en la ceniza. Mi padre me enseñó una lección que jamás olvidé. La verdadera riqueza no es la que se exhibe, sino la que te da el poder de la elección, la que te permite observar el alma de las personas sin que su codicia te nuble la vista. Y para ver el alma de Elena, para estar segura de que mis temores sobre su carácter eran fundados y no solo celos de suegra, tenía que mantenerme invisible, inofensiva y, sobre todo, pobre. Mi verdadera fortuna no se ganó en un golpe de suerte. Fue fruto de una vida de inversiones prudentes y decisiones financieras tomadas con una astucia que solo la necesidad enseña. Hace muchos años, antes de que Daniel naciera, mi difunto esposo y yo comenzamos un negocio de tierras. Él murió joven y yo, en lugar de vender y malgastar el capital, lo invertí en un fondo de crecimiento que se revalorizó exponencialmente con el auge inmobiliario de la última década. El banco donde se encuentra esa fortuna es tan discreto que solo trata con clientes de un perfil específico y mantiene la confidencialidad como un credo. Mi gestora, la señora Rodríguez, es la única persona, aparte de mí, y un abogado de extrema confianza, que conoce la magnitud real de mi patrimonio. Es un patrimonio que he blindado legalmente, con cláusulas estrictas. Una de ellas, la más importante, era la protección del capital contra cualquier intento de manipulación por parte de la cónyuge de mi hijo en caso de divorcio. Y justo ahí, en el hospital, con el sonido de las máquinas médicas de fondo, supe que el momento de activar esas cláusulas había llegado. La boca de Elena, al llamarme vieja pobre, había sentenciado el futuro que ella tanto anhelaba. La semana siguiente, Elena, al ver que Daniel tardaría en recuperarse y que las facturas no paraban de acumularse, dio el paso final. Dejó un sobre en la mesa de mi humilde apartamento. Era una demanda de custodia, no de Daniel, sino de la casa de Daniel. Argumentaba, con una frialdad legal escalofriante, que yo, al ser una persona de recursos limitados y una influencia negativa que fomentaba la dependencia de su esposo, no era apta para tomar decisiones financieras o residenciales sobre la propiedad que Daniel había puesto como garantía. Era una jugada de ajedrez mal ejecutada por alguien que solo veía el peón. Ella pensó que yo no tenía voz ni representación. Pero esa misma tarde, mientras ella sonreía triunfalmente en su casa, yo llamaba a la señora Rodríguez para dar la orden de contactar al abogado y solicitar una audiencia de emergencia ante un juez de familia. No iba a pelear por la casa, iba a pelear por la verdad, por la dignidad de mi hijo y la mía, y por la revelación de la fortuna que convertiría a Elena en la verdadera perdedora. En ese momento solo me preocupaba una cosa: el impacto en Daniel. El golpe de la verdad iba a ser grande, pero a veces la cirugía es necesaria para extirpar un cáncer, y Elena era un cáncer para mi familia. Me preparé para el juicio, para el momento en que la jueza, con su voz firme y autoritaria, revelaría todo. El silencio que siguió a la activación de mi plan legal fue más ensordecedor que cualquier grito de Elena. Era el silencio de la dinamita a punto de explotar, la calma tensa que precede al huracán. Mi abogada, la formidable señora Campos, una mujer cuyo traje de tweed parecía esconder una armadura de acero y cuya voz era tan afilada como un bisturí, me miró por encima de sus gafas de media luna con una mezcla de admiración y severidad. Le había explicado con detalle clínico la razón detrás de mi mascarada de pobreza, la magnitud de los activos que deseaba proteger para Daniel y, lo más crucial, mi intención de revelar la verdad ante el tribunal, no solo para ganar el caso, sino para desenmascarar la codicia de Elena de la manera más pública y humillante posible. «Señora», me dijo la señora Campos, cerrando mi voluminoso expediente financiero con un golpe seco, «lo que usted propone es una estrategia de altísimo riesgo emocional.
Ganaremos el caso, por supuesto. Las pruebas de su patrimonio y la manipulación emocional y financiera de su nuera son irrefutables. Pero debe entender que la revelación de una fortuna de esta magnitud, mantenida en secreto durante tanto tiempo, tendrá un impacto sísmico en su relación con su hijo. Él se sentirá traicionado, no por usted, sino por la verdad que le ocultó. Su nuera no es su única preocupación, también debe prepararse para la reacción de Daniel. Sus palabras eran un puñetazo necesario que me recordaba que la victoria legal podría significar una derrota personal. Pero mi resolución era de hierro. Ya había perdido la paz. No iba a perder también la dignidad y potencialmente la estabilidad futura de Daniel. Él necesitaba ver a Elena con la claridad con la que yo la veía. Y si una revelación teatral en una sala de justicia era el único modo de abrirle los ojos, así sería. Mientras los días se arrastraban hacia la audiencia, yo seguía interpretando mi papel de la vieja pobre, con una maestría digna de los mejores escenarios. Visitaba a Daniel en el hospital, siempre con mi misma bolsa de tela raída, llevando una sopa de verduras que yo misma preparaba con ingredientes modestos. Elena, por su parte, se pavoneaba. Su arrogancia se hinchaba como una vela al viento. Me miraba con una lástima tan condescendiente que rayaba en el desprecio abierto. Me ofrecía limosnas para el transporte, un billete arrugado de baja denominación, que yo aceptaba con una inclinación de cabeza silenciosa. No podía permitirse un solo desliz. Cualquier señal de que yo podía pagar un taxi o un mejor cuidado médico habría arruinado su narrativa ante la corte. «Mamá, ¿estás segura de que te alcanza para el pasaje de vuelta?», me preguntó un día, frente a Daniel, con un tono dulzón y falso, diseñado para que mi hijo la viera como la hija que siempre cuida de la madre anciana. Yo sonreí, esa sonrisa triste y resignada que le había dado durante años, el gesto de la mujer que acepta su destino humilde. «No te preocupes, hija», le contesté, arrastrando las palabras ligeramente para sonar aún más cansada. «Una siempre se las arregla. Dios provee». Ella se retiró, visiblemente satisfecha con la actuación que yo había montado, sin saber que cada billete que yo aceptaba se destinaba a la cuenta fiduciaria que usaría para financiar la recuperación de Daniel y la subsiguiente batalla legal contra ella. El dinero, una vez más, era mi escudo y mi espada. Mi abogada me había instruido específicamente sobre cómo actuar durante el proceso de descubrimiento de pruebas. Elena y su mediocre abogado, el señor Méndez, pensaban que habían encontrado un filón de oro al descubrir una cuenta de ahorros a mi nombre con unos pocos miles de euros, el colchón de mi jubilación aparente. Méndez, un hombre que parecía haber basado toda su carrera en estafar a ancianos, había presentado esa cuenta como prueba de mi inestabilidad financiera y mi incapacidad para manejar activos significativos. Elena, al escuchar esto, había soltado una risotada ahogada que resonó en el despacho de los abogados, y yo tuve que apretar las manos bajo la mesa para no revelar el temblor de la rabia que me recorría. Dejar que creyeran que esa cuenta era todo lo que tenía era crucial. La revelación de la otra cuenta, la que contenía millones, no se haría hasta el momento cumbre, cuando la jueza lo solicitara bajo juramento, forzando a la señora Campos a presentar los documentos bancarios clasificados y auditados. La sorpresa tenía que ser absoluta, total e irrevocable. El peso emocional, sin embargo, era casi insoportable. Por las noches, en la soledad de mi pequeño apartamento, me sentaba con los estados de cuenta bancarios en mis manos. Veía la cifra, un número que cambiaba vidas y que, en mi caso, había sido una carga de soledad. ¿Valía la pena todo este teatro? ¿Valía la pena la posibilidad de que Daniel me mirara con recriminación? Me consolaba el recuerdo de la voz de mi esposo, susurrándome que la protección de la familia es el deber más sagrado de un padre. Mi esposo, que había previsto que algún día la riqueza podría atraer la rapacidad. El dinero era un arma de doble filo, y yo estaba a punto de usar el filo que corta profundamente. La noche anterior a la audiencia, Elena vino a despedirse, como ella dijo con una sonrisa malévola. Trajo una caja de cartón pequeña, gastada. «Mamá», dijo colocando la caja sobre mi mesa, «sé que la jueza te obligará a mudarte. Es por el bien de Daniel. Él necesita gente responsable cerca».
Aquí te dejo estas mantas viejas y algunas latas de sopa que ya no necesitamos. Son para que no pases frío en tu nuevo alojamiento. Considera esto un último gesto de piedad de mi parte. Ella se detuvo en la puerta y me dedicó una mirada que era pura superioridad y desdén. Cuando la jueza vea lo que eres, una carga sin recursos, el veredicto será obvio. No tienes nada, suegra, nada que valga la pena. El aire de mi apartamento se heló con sus palabras, pero mientras ella se daba la vuelta para irse, yo la detuve. «Elena», dije con una voz tan suave que tuvo que acercarse para escucharme. «Recuerda esto, no subestimes nunca a quien tiene la paciencia para esperar y no juzgues un libro por su cubierta gastada». No dije más. Ella se encogió de hombros, rió, una risa seca y despreciativa, y se fue, convencida de su victoria inminente. Pero yo ya no era la vieja pobre. Yo era la estratega en el campo de batalla, y la mañana siguiente sería mi día, el día en que la jueza revelaría, para horror de Elena, la verdadera extensión de mi poder. La escena estaba lista para el acto final. La sala de audiencias era un espacio frío y austero, dominado por la pesada madera oscura y el aroma sutil a papel viejo y formalidad legal. El aire estaba cargado, no solo por el silencio respetuoso impuesto por el decoro, sino por la densidad de las emociones que flotaban. La avaricia descarada de Elena, el nerviosismo contenido de su abogado, el señor Méndez y mi propia y calculada serenidad. Yo me senté al lado de la señora Campos. Mi gabardina gris se sentía extrañamente fuera de lugar contra el tapizado de cuero de la silla. Parecía, tal como Elena quería que pareciera, la encarnación de la ancianidad desamparada, una figura fácilmente descartable. Levanté la mirada hacia la jueza, una mujer de expresión pétrea, la jueza Rojas, cuya sola presencia emanaba una autoridad innegable. Sabía que en esa mujer, en su inteligencia y su estricto apego a la ley, residía mi única salvación. Ella no se dejaría engañar por las lágrimas de cocodrilo ni por las poses superficiales. El espectáculo comenzó con el abogado de Elena, el señor Méndez, quien se levantó para presentar su caso con una retórica excesivamente florida. Nos pintó, a Daniel y a mí, como una pareja disfuncional de dependientes. Mi hijo, un hombre noble pero enfermizo, y yo, su madre, una carga financiera insostenible que minaba su capacidad para mantener un hogar estable y propicio para el matrimonio. Méndez hizo hincapié en mi falta de activos visibles y rentables, presentando esa cuenta de ahorros modesta como prueba irrefutable de mi indigencia. Escucharlo hablar sobre mi vida como un fracaso financiero me revolvía el estómago, pero mantuve mi rostro inexpresivo, como si las palabras no pudieran penetrar la gruesa coraza de mi experiencia. Era fundamental que la jueza me viera como la víctima silenciosa, no como la estratega vengativa. Luego vino el turno de Elena. Se sentó en el estrado con una compostura ensayada, vestida con un traje sobrio pero carísimo, diseñado para inspirar confianza y piedad. Su voz, normalmente aguda y dominante, se quebró en un tono de doloroso sacrificio. «Su señoría», comenzó, con un suspiro dramático que sonó perfectamente audible. «Yo amo a Daniel, pero esta situación es insostenible. He tenido que vender joyas familiares para pagar las cuentas del hospital, y mientras lucho por mantener a flote nuestra vida, su madre, la señora me pide constantemente pequeñas sumas para sus necesidades básicas. Es doloroso verla así, pero no tenemos un pozo sin fondo. No podemos financiar sus necesidades mientras Daniel está enfermo. Su presencia en la casa solo aumenta el estrés financiero y emocional». En ese momento, Elena hizo una pausa para dejar caer una lágrima solitaria por su mejilla, una lágrima de la que sabía que era tan falsa como su anillo de compromiso, que también había sido financiado indirectamente con mi dinero. Su actuación era digna de un premio, pero yo veía el brillo frío en sus ojos, el hambre pura y simple. Cuando Elena terminó, la señora Campos se levantó. No había en ella ni un ápice de emoción superflua. Su voz era baja, precisa, cortante. «Señoría», dijo, «la defensa discrepa rotundamente de la caracterización de mi clienta como una carga. Mi clienta ha vivido una vida de austeridad por elección, lo cual es su derecho.
Lo que la parte demandante alega es una presunción de pobreza y una flagrante intromisión en los derechos de propiedad de mi clienta sobre sus propios activos, sean grandes o pequeños. La señora aquí presente, continuó Campos, señalando a Elena con un gesto seco, parece más preocupada por el flujo de efectivo disponible para su consumo personal que por el bienestar real de su esposo o de su suegra. La señora Campos se enfocó en el aspecto legal, cuestionando por qué la demanda se había interpuesto precisamente cuando Daniel no podía defenderse, sugiriendo una clara intención de oportunismo. Entonces llegó el momento más esperado, el contrainterrogatorio de Elena por parte de la señora Campos. Mi abogada se acercó al estrado y el ambiente en la sala se volvió eléctrico. «Señora», comenzó Campos, sin levantar la voz, «¿podría confirmar bajo juramento que usted considera a mi cliente, la madre de su esposo, una persona sin recursos económicos significativos?» Elena, confiada, respondió: «Absolutamente, señoría. Lo demuestran sus harapos y sus constantes peticiones de dinero». Campos asintió lentamente. «De acuerdo. Y usted ha testificado que ha tenido que vender joyas para pagar las cuentas del hospital de Daniel. ¿Es correcto?» «Es correcto. Ha sido una carga insoportable», gimoteó Elena. «Permítame una pregunta, señora», continuó Campos, su voz ahora adquiriendo un tono de acero. «¿Por qué, si su situación financiera es tan precaria y si la salud de su esposo requería una atención inmediata y costosa, no se tomó la decisión de refinanciar la hipoteca de la casa familiar o incluso vender el vehículo de lujo que usted conduce, en lugar de vender las joyas familiares, algunas de las cuales, según los registros de tasación que tenemos, valen menos que la reparación del motor de su auto?» Elena palideció. Se mordió el labio, atrapada. Esas eran opciones menos deseables, tartamudeó. Campos la presionó. ¿Menos deseables para usted o menos deseables para la salud de su esposo? ¿No es cierto, señora, que usted priorizó su estilo de vida y sus activos personales sobre el alivio de las deudas hospitalarias de su marido? La jueza Rojas intervino, su voz resonando con autoridad. «Señora», le dijo a Elena, «responda a la pregunta. Sus motivaciones son centrales en este caso de tutela de activos. ¿Priorizó usted sus bienes personales sobre la necesidad de su esposo?» Elena, acorralada y sin la coartada de su abogado, tuvo que admitir con un hilo de voz: Yo trataba de proteger lo que es mío». Esa pequeña admisión, esa grieta en su fachada de esposa sacrificada, fue todo lo que Campos necesitaba. La jueza Rojas, notando el patrón de evasión financiera de Elena y el claro oportunismo, golpeó el mazo. Dada la evidente disputa sobre la solvencia de ambas partes y la necesidad de establecer la verdadera fuente de los fondos para el cuidado del señor Daniel, declaró con solemnidad, y ante la presentación de esta demanda de exclusión basada principalmente en la alegada indigencia de la señora, mi nombre, la Corte ordena que, para la próxima sesión, ambas partes presenten una divulgación financiera completa y auditada de todos los activos, cuentas bancarias, valores y propiedades a su nombre. Esto debe ser verificado por la señora Campos y el señor Méndez antes de ser entregado a la Corte. Necesitamos transparencia absoluta para determinar quién es realmente apto para manejar los asuntos financieros de esta familia. Se levanta la sesión. La jueza había caído exactamente en la trampa. Había abierto la puerta que yo había estado esperando. Elena me miró con una mezcla de pánico e incredulidad mientras su abogado la jalaba del brazo. Ella aún pensaba que yo solo tenía mi cuenta de jubilación, pero yo sabía que en la próxima sesión la jueza Rojas tomaría ese sobre sellado que la señora Campos llevaba en su maletín, y la frase «vieja pobre» se ahogaría en el shock de una verdad multimillonaria. El momento de la revelación estaba a solo una firma de distancia. La segunda sesión en la sala de la jueza Rojas se celebró con una atmósfera diferente, más cargada, como si el mismo aire supiera que el momento de la verdad era inminente. Elena, a pesar del revés en la sesión anterior, mantenía una arrogancia sorprendente, una coraza de negación. Se había vestido aún más impecablemente, como si su ropa pudiera desmentir cualquier acusación de frivolidad financiera. Me miró al entrar con esa misma expresión de lástima condescendiente,
creyendo que su victoria era solo cuestión de tiempo, que la divulgación financiera solo confirmaría que yo era la persona que ella describía, una anciana con una cuenta bancaria patética. El señor Méndez, su abogado, incluso sonrió con suficiencia al ver la carpeta que la señora Campos le entregó, la que contenía los estados de la pequeña cuenta de jubilación que yo usaba como fachada. Él no sabía que lo que sostenía era solo el cebo. El anzuelo estaba a punto de ser tragado por completo. La jueza Rojas, impaciente por llegar al núcleo del conflicto, fue directa. «Señores abogados», declaró, con esa voz que no admitía réplicas, «la Corte ya ha revisado los documentos presentados por ambas partes sobre los activos superficiales. Sin embargo, dada la gravedad de la acusación de indigencia contra la señora, mi nombre, y para garantizar la absoluta transparencia en la futura gestión de los bienes del señor Daniel, la Corte solicita ahora la presentación de los documentos de divulgación financiera completa y auditada, tal como se ordenó. Señora Campos, por favor, proceda con su cliente». La señora Campos se levantó lentamente. No había prisa en sus movimientos, solo una calma devastadora. Caminó hasta la mesa del secretario y le entregó un sobre sellado con cera roja, un sello de un bufete de abogados de renombre internacional. El contraste entre la simple carpeta de papeles que Méndez había revisado y este sobre ceremonioso y robusto fue el primer indicio de que algo andaba mal. Elena notó el detalle y la expresión de burla en su rostro comenzó a resquebrajarse. Su abogado, Méndez, se puso visiblemente incómodo. «Señoría, con todo respeto», balbuceó Méndez, «la divulgación de la señora mi nombre ya fue entregada. Es la cuenta de ahorros que demuestra su...». La jueza lo interrumpió, alzando una mano. «La Corte ha recibido la certificación bancaria de la señora Campos. Proceda a abrir el sobre, señor secretario». El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en la sala. El secretario de la Corte deslizó los documentos auditados hacia la jueza Rojas. En ese momento, mi corazón latió con una fuerza sorda, pero mi exterior permaneció inmóvil. Este era el momento por el que había esperado años, el instante en que el mundo de fantasía de Elena se desmoronaría bajo el peso de la realidad. La jueza Rojas tomó la pila de hojas y comenzó a leer. Su rostro, inicialmente severo y neutro, comenzó a cambiar. Un pequeño, casi imperceptible fruncimiento de su ceño se profundizó. Sus ojos se movieron rápidamente por las cifras. Luego volvió a la primera página, deteniéndose en el membrete del banco de inversión privado. Podía sentir la incredulidad creciendo en ella, la lucha de la jueza por conciliar la figura de la anciana pobre, sentada en la sala con los números que tenía ante sí. El silencio se hizo opresivo. Era un silencio que gritaba millones. Elena, al otro lado de la sala, empezó a temblar ligeramente. Ella estaba mirando la espalda de la jueza, tratando de descifrar la razón de su prolongado silencio. Méndez, pálido, se inclinó para susurrarle algo, pero Elena lo ignoró. Finalmente, la jueza Rojas levantó la mirada de los documentos. Su expresión era de asombro contenido y respeto profesional. Miró directamente a Elena, luego a mí y luego a la sala en general. Tomó su mazo y golpeó la mesa, no con la fuerza de una orden, sino con la autoridad de una sentencia irrevocable. «La Corte ha revisado la divulgación financiera completa y certificada de la señora mi nombre», comenzó la jueza, su voz resonando con una claridad inesperada. «Estos documentos, certificados por el Banco de Inversiones, nombre del banco ficticio, pero serio, y auditados por la firma, nombre de auditor ficticio, pero serio, revelan un panorama financiero significativamente diferente al que ha presentado la parte demandante. Específicamente, la señora mi nombre no solo posee activos suficientes para el cuidado de su hijo y su propio bienestar, sino que su patrimonio total, distribuido en valores, bienes raíces y fondos fiduciarios protegidos, asciende a la suma de... Hubo una pausa dramática, perfectamente calculada. La jueza Rojas miró directamente a Elena, cuyo rostro ya no era arrogante, sino una máscara de puro terror y realización. La cifra total verificada supera los 20 millones de euros. El impacto en la sala fue físico.
El señor Méndez se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la mesa, su rostro lívido. Pero la reacción de Elena fue la que me dio la verdadera satisfacción. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Se quedó paralizada, sus ojos fijos en mí, la vieja pobre, como si estuviera viendo un fantasma. La jueza Rojas continuó inmutable. Por lo tanto, la afirmación central de la parte demandante de que la señora a mi nombre es una carga financiera sin recursos o indigente, no solo es falsa, sino una tergiversación maliciosa de la verdad. La señora, mi nombre, no solo es solvente, sino que posee la capacidad de asegurar el mejor cuidado para su hijo y de tomar decisiones financieras prudentes. En ese instante, la jueza Rojas selló el destino de Elena, y el eco de su insulto, vieja pobre, se convirtió en la ironía más cruel de su vida. El desprecio de Elena se había transformado en humillación pública, y su avaricia la había conducido directamente a la ruina de su propia narrativa. La revelación había sido completa y el juego para ella había terminado. El silencio ensordecedor que siguió a la revelación de la jueza Rojas se rompió con un grito agudo, un sonido que era mitad histeria y mitad negación pura. Elena se levantó de su silla de golpe, volcando una jarra de agua. Eso es mentira, es imposible, es una mentira para quedarse con todo. Ella es una vieja mentirosa. ¡Una estafadora!, gritó, señalándome con un dedo tembloroso, la máscara de esposa sufrida cayendo en pedazos para revelar la rabia incontrolable de la codicia frustrada. El señor Méndez, su abogado, intentó en vano sujetarla, susurrándole que se calmara, pero Elena estaba fuera de sí. Había apostado todo a mi pobreza y la verdad de mis 20 millones la había noqueado. La jueza Rojas no toleró el arrebato. Golpeó el mazo con una fuerza que hizo temblar la sala. «¡Orden! Señora, controle a su cliente o será acusada de desacato». La jueza esperó a que la seguridad se acercara a Elena, quien finalmente se desplomó en su silla, sollozando con una fealdad que no era de tristeza, sino de derrota. La jueza, con la calma restaurada, dictó su sentencia sin pestañear. Habiéndose demostrado que la parte demandante, la señora Elena, ha basado su demanda en premisas totalmente falsas y con la evidente intención de privar a la señora mi nombre de sus derechos de propiedad bajo el falso pretexto de la indigencia, y habiéndose probado la solvencia más que adecuada de la parte demandada para asegurar el bienestar del señor Daniel, la Corte desestima la demanda con prejuicio. Además, debido a la malicia demostrada en la presentación de esta acción legal, la Corte ordena que la señora Elena asuma la totalidad de las costas del proceso. Y en cuanto a la capacidad para tomar decisiones médicas y financieras del señor Daniel, la Corte determina que la señora Chaminombre es, por sus probados recursos y su interés genuino en el bienestar de su hijo, la persona idónea para gestionar esos asuntos. La señora Campos me apretó suavemente el brazo. Habíamos ganado. Era una victoria total, no solo legal, sino moral. Mientras salíamos de la sala, no pude evitar echar un vistazo a Elena. Ella estaba sola, su abogado la había abandonado, susurrando disculpas apresuradas. Ella me miró, y en sus ojos vi el odio más puro y destilado que jamás había presenciado. Pero ya no era mi problema. Yo había cumplido mi parte. El verdadero desafío vino después, no en la corte, sino en la habitación del hospital de Daniel. Sabía que la noticia se extendería como fuego. Los detalles de la fortuna eran demasiado jugosos para ser ignorados por los medios locales. Antes de que él lo escuchara por un noticiero, tenía que contárselo yo. Entré en su habitación. Él estaba despierto, más fuerte, pero con una expresión de perplejidad y dolor. Él ya lo sabía. Un enfermero que no pudo contener el chisme se lo había susurrado. «Mamá», dijo, su voz ronca por la falta de uso, pero cargada de una emoción que me destrozó el alma. Dicen que la jueza dijo que tenemos 20 millones. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado pensar que no teníamos dinero para mis cuidados? ¿Por qué me has dejado preocuparme? ¿Y por qué has permitido que Elena te tratara como una mendiga? ¿Por qué me has mentido, mamá? Su dolor era una daga clavada en mi pecho. Me senté a su lado,
tomando su mano con la mía, mi mano arrugada que ahora sabía que valía millones. «Daniel, mi vida», le dije, y la primera lágrima genuina de todo este calvario rodó por mi mejilla. «Nunca te mentí, te oculté la verdad para protegerte. Desde que tu padre murió, he llevado este secreto como una armadura, no como una carga. Te protegí de algo que destruye a más familias que cualquier enfermedad, la avaricia». Le expliqué la historia de las inversiones, la promesa a su padre y la necesidad de mantener el perfil bajo. Le hablé de mi plan, de cómo observé a Elena, esperando que ella demostrara que mi desconfianza era injustificada. Yo tenía que saber quién eras realmente, hijo, y quién era ella. Si Elena te amaba, no le habría importado mi gabardina vieja. Si ella te amaba, no habría intentado echarme cuando estabas débil. Pero ella solo te vio como un medio para acceder a una vida que creía merecer. Ella, Daniel, fue puesta a prueba. Y cuando te llamó vieja pobre, supe que había fallado la prueba de fuego de nuestro amor familiar. Le confesé que el teatro de la pobreza había sido una trampa para que ella revelara su verdadera naturaleza, para que expusiera su intención maliciosa en un tribunal. Daniel escuchó en silencio, sus ojos fijos en el techo. Podía ver la tormenta de emociones en su rostro, la confusión, el dolor de la traición percibida, pero también una comprensión gradual. Finalmente, suspiró, un suspiro largo y tembloroso. «Mamá», dijo, «no sé qué pensar. Me siento humillado, no por el dinero, sino porque no confiaste en mí lo suficiente como para compartir esto, para defenderme de ella sabiendo la verdad. Pero entiendo que si no hubieras sido la vieja pobre, ella nunca habría actuado con tanta maldad delante de un juez. La riqueza en secreto te dio el poder de desenmascararla por completo. Esa fue la confirmación que yo necesitaba». Su dolor se mitigó con la comprensión de que todo había sido por él. Le aseguré que ahora, con ese poder, él tendría la mejor atención médica posible y que nunca más tendría que preocuparse por el dinero. «La fortuna es tuya, Daniel. Siempre lo fue. Yo solo era la guardiana. Y ahora, con Elena fuera de escena, limpiaremos esta enfermedad legal y nos enfocaremos solo en tu recuperación». Nuestra reconciliación no fue un estallido de felicidad, sino un acuerdo solemne y doloroso, forjado en el fuego de la traición de Elena y la revelación. Yo había perdido mi secreto, pero había salvado a mi hijo de un futuro de manipulación. El camino adelante era claro: curación y la expulsión definitiva de Elena de nuestras vidas. La jueza Rojas me había dado no solo la razón, sino la herramienta legal para limpiar completamente la vida de Daniel. Con la sentencia de la corte en mano y la confirmación oficial de que Elena había actuado con malicia y sobre la base de una falsedad probada, el camino hacia el divorcio fue rápido y para ella brutal. La fortuna, como le había explicado a Daniel, estaba blindada. Mi abogado había preparado documentos años atrás que aseguraban que, en caso de disolución matrimonial, la mayor parte de los bienes principales de Daniel, incluida la casa que Elena tanto codiciaba, provenían de herencia o fideicomisos míos y que la coacción demostrada en la demanda de tutela anulaba cualquier reclamación sustancial de su parte. Ella no solo se fue sin la fortuna que creía que yo le estaba negando, sino que se fue con las manos prácticamente vacías, cargando con las costas legales y el peso público de su deshonor. El día que Elena firmó los papeles del divorcio, no la vi. La señora Campos me contó que había llegado al bufete vestida de negro, demacrada, y que su rabia se había convertido en un resentimiento silencioso y destructor. El brillo de la avaricia se había apagado en sus ojos, sustituido por el vacío de la derrota total. Al final, su ambición desmedida, esa misma que la llevó a gritarme «vieja pobre» delante de testigos, fue la que la dejó en una pobreza real, la pobreza moral y la financiera que se había ganado. La ironía era tan pesada que casi podía sentir el eco de mi propia justicia. Una persona que no puede ver la riqueza más allá de las cifras bancarias nunca sabrá valorar la riqueza de la lealtad y el amor genuino, y por eso la perdieron para siempre. Con Elena fuera de escena, la sanación de Daniel fue asombrosa. Con acceso a los mejores tratamientos y una mente libre de la tensión y el drama doméstico,
se recuperó con una velocidad que nos sorprendió a todos. El dinero, esa fuerza silenciosa que había mantenido la estabilidad de mi familia durante décadas, finalmente se puso a trabajar de forma abierta. Daniel, ya recuperado, es ahora un hombre diferente. Sigue siendo amable y noble, pero la experiencia le dio un barniz de sabiduría, una profunda comprensión de la naturaleza humana. Me confesó que el dolor de mi secreto se había transformado en un respeto inmenso. Aprendió la lección más importante, que el valor de una persona no reside en el brillo de sus posesiones, sino en la solidez de su carácter. Mi traición había sido, irónicamente, su salvación y su mayor lección de vida. En cuanto a mí, mi vida cambió, aunque no de la manera que Elena hubiera esperado. No me mudé a una mansión ni empecé a usar diamantes en el desayuno. El primer acto de uso de mi fortuna fue garantizar la seguridad de Daniel y luego comprar un apartamento más cómodo, sí, uno con una vista agradable y un sillón reclinable que me ha traído una paz incomparable. Pero todavía voy al mercado, todavía uso ropa sobria. La gabardina vieja la guardé. Es un recuerdo, un símbolo de la paciencia y la estrategia. Es el traje que me permitió ver el mundo sin ser vista. Y eso, déjenme decirles, es el lujo más grande que existe, la invisibilidad cuando la deseas. Miro hacia atrás y entiendo que la vida no se trata de lo que tienes, sino de cómo proteges lo que realmente importa. Mi fortuna no era solo dinero, era la herencia de mi esposo, el futuro de mi hijo y un arma forjada en el fuego de la prudencia. Y tuve que ser la vieja pobre para que los codiciosos bajaran la guardia. Tuve que ser el disfraz perfecto para que la verdad fuera tan impactante, tan innegable, que la jueza no tuviera más opción que fallar a nuestro favor. La justicia no es solo la ley, a veces es un espectáculo perfectamente orquestado. Y esa es la lección que les dejo a todos ustedes que me han acompañado en esta historia. Nunca permitan que nadie defina su valor por lo que ven. La verdadera fortaleza reside en lo que la gente no sabe de ustedes. La próxima vez que alguien los desprecie, que los juzgue por una apariencia modesta o un gesto humilde, recuerden mi historia. Recuerden que detrás de esa vieja pobre o ese viejo simple puede haber una mente afilada como un diamante y un poder que supera con creces la superficialidad de los juicios ajenos. Protejan sus bienes, protejan su corazón y sobre todo, no den a los codiciosos la oportunidad de arrebatarles su paz. Mi historia es un testimonio de que la paciencia, la estrategia y la verdad, aunque duelan al revelarse, siempre triunfan sobre la avaricia descarada. Al final, no fui la vieja pobre, fui la guardiana silenciosa de mi legado. Y mi triunfo fue la caída de aquellos que pensaron que podían medirme con sus reglas de oro.